Fui a visitar a mi hija después del accidente y por casualidad escuché a mi yerno decir: «Ahora eres una carga, vete de aquí». Luego arrojó la maleta de mi niña afuera, aunque ella todavía estaba en la silla de ruedas. Un mes después, cuando la verdad salió a la luz, él le pidió perdón a mi hija. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estoy sentada en el taller de costura, con las manos adoloridas de pasar la aguja una y otra vez sobre la tela de seda, cuando suena el teléfono. Me sobresalto, porque casi nunca llaman a esta hora. En la pantalla aparece el número del hospital, y el corazón se me encoge. La voz de la enfermera al otro lado es suave, pero apurada. «Señora Ana, Isabela ya fue dada de alta, pero nadie ha venido a buscarla». Me quedo helada. La aguja se me cae de la mano y golpea el suelo con un sonido mínimo, pero que retumba en mi cabeza. ¿Nadie fue por ella? ¿Dónde está Raúl, mi yerno? Dejo la tela a medio coser, agarro el bolso viejo y corro hacia la calle para tomar el primer autobús al hospital. En el camino, llamo a Raúl una y otra vez. El teléfono suena largo, pero nadie contesta. Aprieto con fuerza el celular viejo, sintiendo cómo la inquietud me sube como una ola. Raúl, el hombre en quien confié a mi hija, ¿dónde está ahora? ¿Tan ocupado está que no puede recoger a su esposa después de tantos meses en el hospital? Miro por la ventana. Las calles conocidas del pueblo pasan una tras otra, pero todo se ve gris. Al llegar al hospital, casi corro hacia el área de recuperación. Una enfermera joven me guía hasta la habitación de Isabela. Cuando la puerta se abre, la veo sentada en una silla de ruedas, más delgada, con la mirada vacía puesta en la ventana. Su cabello largo y brillante ahora está seco, recogido en un moño descuidado. Me arrodillo frente a ella y tomo sus manos. Están frías, sin vida. «Mamá está aquí, mi amor», susurro, conteniendo las lágrimas. Isabela apenas asiente, sin apartar los ojos de la ventana, donde las ramas secas se mueven con el viento. No me atrevo a preguntarle nada, solo hago los trámites de salida en silencio. La enfermera, amable, me ayuda a empujar la silla hasta el taxi. Me entrega una bolsa con medicinas y me da varias indicaciones. Asiento agradecida, aunque mi mente ya está en otro lugar. La casa de Isabela y Raúl. Tomo un taxi para llevarnos a las 2 de la tarde a casa. Durante todo el camino, mi hija no dice una sola palabra, solo mira por la ventana. Cuando el taxi se detiene frente a la pequeña casa que ella y su esposo construyeron con tanto orgullo, siento al instante que algo anda mal. El jardín del frente, donde Isabela cuidaba con tanto amor sus rosales, está cubierto de maleza, sin un solo rastro de las flores. La puerta principal está entreabierta, como si a nadie le importara cerrarla. Empujo la silla de ruedas de Isabela adentro. Las ruedas chirrían sobre el piso de madera. Adentro, el aire es frío y pesado. Las fotos de la boda que solían colgar en la pared ya no están. Solo quedan los clavos marcando el vacío. El corazón se me hace un nudo. Esta ya no es la casa cálida que recordaba. «Isabela, quédate aquí un momento. Voy a la cocina a prepararte algo de comer», le digo, tratando de mantener la voz suave. Coloco la silla cerca de la ventana del salón, desde donde puede ver el jardín, aunque ahora no quede nada bonito en él. Isabela solo asiente, con las manos inertes sobre las piernas. Camino hacia la cocina, esperando encontrar algo para hacerle una sopa caliente. Pero al abrir el refrigerador, solo veo unas latas de cerveza, un poco de comida podrida y una botella de salsa de soya casi vacía. Ni un tomate, ni una cebolla. Me quedo quieta, con la mano en la puerta del refrigerador, y una sensación de impotencia me invade. ¿Qué hizo Raúl con esta casa? ¿Cómo pudo dejarlo llegar a este punto? Justo en ese momento, escuché unos pasos pesados bajando las escaleras. Raúl apareció, vestido elegantemente como si fuera a una fiesta, con un traje negro reluciente y el cabello peinado con cuidado. Pero su mirada era fría, sin una pizca de emoción. Echó un vistazo a Isabela en la silla de ruedas, luego me miró a mí, sin decir palabra. Traté de mantener la calma y pregunté: «Raúl, ¿por qué no fuiste al hospital a recoger a Isabela? ¿Por qué la casa está así?»
Encogió los hombros y respondió con voz plana, como si hablara del clima. Estaba ocupado. Solo 2 palabras, cortas y filosas, como una cuchillada directa al corazón. No alcancé a responder cuando Raúl dio un paso hacia Isabela. La miró fijamente, con un desprecio que nunca antes le había visto. «Ahora eres una carga», dijo con voz helada. «Lárgate de aquí». Me quedé paralizada, sintiendo que la sangre se me helaba. Antes de que pudiera reaccionar, Raúl se dirigió al dormitorio. Pocos segundos después volvió, arrastrando una vieja maleta que claramente ya estaba preparada. Abrió de golpe la puerta principal y lanzó la maleta a los escalones del patio. El golpe seco resonó y algunas pertenencias personales de Isabela se esparcieron por el suelo. Vi la bufanda de lana azul que yo misma había tejido para ella tirada en la tierra. Sentí cómo el corazón se me oprimía. Raúl se volvió, señaló la puerta y rugió. «Vieja, llévatela. Ahora mismo». Me puse frente a la silla de ruedas de Isabela, intentando mantener la voz firme. «Raúl, no puedes hacerle esto. Es tu esposa. Prometiste cuidarla». Pero él solo soltó una risa seca y sacó el teléfono, levantándolo como si fuera un arma. «Si no se van, llamaré a seguridad para que las saquen por invasión de propiedad privada», amenazó con rencor. Lo miré a los ojos, buscando alguna huella del yerno que alguna vez quise y en quien confié. Pero no, frente a mí solo había un extraño, alguien que ya no reconocía. Me volví hacia Isabela, le coloqué suavemente mi abrigo sobre los hombros. Ella permanecía en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar. Quise decir algo para consolarla, pero la garganta se me cerró. Solo pude agarrar con fuerza las manijas de la silla y empujarla fuera de aquella casa. Las ruedas pasaron sobre la maleta tirada, produciendo un chirrido agudo, como si fuera mi propio corazón rompiéndose. Al cruzar el portón, la puerta detrás de nosotras se cerró de golpe, y el sonido retumbó en el aire quieto del atardecer. Empujé la silla de Isabela por la calle familiar con el corazón pesado, como si cargara una piedra enorme. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía permitir que mi hija siguiera sufriendo. Cada vuelta de las ruedas sobre la acera sonaba como un latido doloroso, recordándome lo que acababa de ocurrir. Isabela seguía en silencio en la silla, pero noté que sus hombros temblaban. Y entonces, como si todo el dolor acumulado finalmente la alcanzara, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No lloraba con ruido ni gritaba. Simplemente dejaba que las lágrimas cayeran, como si ya no tuviera fuerzas para resistir. Me detuve en un pequeño parque al borde del camino, donde unos viejos árboles daban sombra a un banco de madera desgastado. Empujé la silla hasta allí. Me senté a su lado y saqué un pañuelo del bolso para secar las lágrimas del rostro pálido de mi hija. «Mi amor, no llores», susurré con la voz quebrada. Le ofrecí una pequeña botella de agua que llevaba en la bolsa, pero Isabela solo la tomó sin beber, con la mirada perdida entre las ramas de los árboles. Miré a mi hija y sentí un nudo en el pecho. Isabela había sido una chica radiante, siempre sonriente, siempre trayendo luz a cualquier lugar al que llegara. Aún recuerdo su boda con total claridad. La pequeña iglesia del pueblo brillaba con la luz del sol filtrándose a través de los vitrales de colores, dibujando destellos sobre el piso de piedra. Isabela estaba deslumbrante con su vestido blanco, un vestido que yo misma había modificado durante noches enteras, bordando en cada puntada todo mi amor y esperanza. Raúl estaba a su lado, tomándola de la mano, con una mirada llena de amor. Durante la fiesta, él se puso de pie frente a todos, su voz firme y segura. «Prometo ser los pies de Isabela cuando esté cansada, sus manos cuando se sienta débil. Cuidaré de ella por el resto de mi vida». Aquellas palabras hicieron que todos aplaudieran, y yo, sentada en la primera fila, lloré de felicidad. Creí de verdad que había entregado a mi hija a un buen hombre, alguien que la protegería para siempre. Ahora, esas promesas no eran más que una burla amarga, una cruel broma del destino. Tomé la mano de Isabela, estaba helada, sin vida. «Mamá», susurró con voz débil, «¿qué hice mal para que él me trate así?
Su pregunta fue como otra puñalada en mi corazón. Solo pude apretar su mano con fuerza y decirle: «No hiciste nada mal, Isabela. Mamá está aquí, siempre estará aquí». Ella me miró con una mezcla de confusión y dolor, como si buscara una respuesta que ni ella misma entendía. Después de un largo silencio, respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Vámonos a casa, hija», dije con una seguridad que no sentía. Isabela levantó la mirada, todavía perdida. «¿Casa?», preguntó, como si esa palabra ya no tuviera sentido para ella. Asentí con una sonrisa forzada. «La casa de mamá, el viejo taller de costura de la familia, es el único lugar que sigue siendo nuestro hogar». Sabía que allí, en esa casita humilde, podría protegerla, darle un refugio donde sanar las heridas que Raúl había dejado. Llamé a un taxi especial, de esos con espacio suficiente para una silla de ruedas. El conductor, un hombre de mediana edad muy amable, me ayudó a subir a Isabela y se interesó por su salud. Mientras el coche avanzaba, Isabela apoyó la cabeza en mi hombro y cerró los ojos, agotada. Al verla dormida, no pude evitar recordar cuando era niña. Corría por el taller, jugando con los carretes de hilo de colores, riéndose a carcajadas cuando tiraba al suelo una caja llena de agujas. «Mamá, cuando sea grande voy a hacer el vestido de novia más bonito del mundo», decía mientras se envolvía en un trozo de tela como si fuera un velo. Yo reía, le acariciaba el cabello y pensaba que su vida siempre estaría llena de alegría. Ahora, al verla dormir en mi hombro, solo deseaba que pudiera recuperar aunque fuera un poco de aquella luz de antes. El taxi se detuvo frente al taller cuando ya había oscurecido. La pequeña casa se escondía al final de la calle. El candado chirrió cuando lo abrí. Adentro, el olor a polvo y madera vieja me envolvió. Pero para mí era el olor de la seguridad, de los días duros pero cálidos. Con esfuerzo empujé la silla de Isabela por las escaleras. Cada peldaño era una batalla para mis manos cansadas. El pequeño departamento de arriba seguía igual. La mesa de madera con una esquina rota, el sofá con la tela gastada y la cama sencilla donde Isabela dormía cuando venía a visitarme. Todo cubierto por una fina capa de polvo, pero aún se sentía acogedor, aún era nuestro refugio. Acomodé la cama para Isabela y le puse encima la vieja manta de lana que le tejí cuando era niña. «Mamá, ¿te estoy molestando?», dijo de pronto, con una voz tan suave que casi no la oí. Me giré y la miré a los ojos. «¿Molestarme? Tú eres todo para mí, Isabela. Sin ti no sabría cómo seguir viviendo». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero asintió, como si mis palabras le devolvieran un poco de consuelo. Bajé a la cocina y encendí el fuego para preparar una olla de gachas calientes. El aroma del arroz mezclado con un poco de cebolla verde hizo que la habitación cobrara vida. Llevé el tazón de gachas a Isabela, me senté a su lado y la observé comer lentamente, cucharada tras cucharada. Sabía que esa era la primera comida que realmente tomaba después de muchos días. Al verla saborear cada bocado, sentí un pequeño rayo de esperanza. Aunque era solo un plato sencillo, para mí era como una promesa de que superaríamos todo. Cuando Isabela se quedó dormida, me senté junto a su cama y contemplé su rostro bajo la tenue luz de la vieja lámpara de mesa. Aunque la habitación era pequeña y todo estaba desgastado, sabía que ese era un lugar seguro, un lugar donde ella era amada. Le acaricié suavemente el cabello y susurré: «Vamos a empezar de nuevo, cariño. Te lo prometo, volveremos a encontrar la felicidad». Una semana había pasado desde el día en que traje a Isabela al taller de costura y la vida de las dos comenzó a tomar un nuevo ritmo. Isabela, aunque aún callada la mayor parte del tiempo, había empezado a intentar los ejercicios de fisioterapia que encontramos en Internet. Cada pequeño movimiento suyo, una pierna que se doblaba con esfuerzo, una mano que se aferraba al apoyabrazos de la silla de ruedas, era un acto de valentía inmenso. Yo me quedaba cerca, fingiendo estar ocupada con unos carretes de hilo, pero en realidad era para ocultar las lágrimas silenciosas que me brotaban al verla luchar con su propio cuerpo. Una tarde, mientras los rayos dorados del sol se colaban por la ventana, estaba arrodillada junto a Isabela, ayudándola a estirar la pierna según las instrucciones del viejo teléfono. Unos golpes rápidos en la puerta del taller abajo me sobresaltaron.
Voy a ver quién es. Tú sigue practicando, le dije, tratando de mantener la voz tranquila para no preocuparla. Me limpié las manos en el delantal y bajé por las escaleras de madera que crujían. Al abrir la puerta, vi al señor Gustavo, el dueño del único taller mecánico del barrio, con una pequeña canasta de frutas en la mano. Llevaba su habitual camisa gastada, una sonrisa amable, pero en sus ojos se notaba la inquietud. Gustavo había sido amigo cercano de mi esposo cuando él vivía. Era quien solía cargar a Isabela sobre sus hombros y reía a carcajadas cuando ella se manchaba la cara con grasa del taller. «Señora Ana, vine a visitar a usted y a su hija», dijo, con un tono algo vacilante, extendiéndome la canasta. «Gracias, pase por favor», respondí, forzando una sonrisa aunque el corazón me pesaba. Lo conduje a la pequeña habitación detrás del taller, donde había una mesa de madera vieja y algunas sillas. Preparé una tetera. El suave aroma de menta llenó el aire, pero entre nosotros aún flotaba una tensión. Gustavo preguntó por la salud de Isabela, si comía bien, si podía dormir. Le respondí una a una, pero su mirada vagaba, como si buscara la manera de decir algo difícil. «Isabela está esforzándose mucho», dije con voz baja. «Es más fuerte de lo que imaginé, pero todavía no ha vuelto a ser la misma de antes». Después de un momento de silencio, Gustavo carraspeó y dejó la taza sobre la mesa. «Señora Ana, tengo algo que decirle», empezó con un tono más grave. «El otro día, la comisaría del barrio me pidió revisar las cámaras de seguridad por un robo de bolso que ocurrió frente al taller. Tuve que revisar grabaciones de varias semanas atrás para encontrar el momento exacto, y entonces vi algo por casualidad». Mi corazón empezó a latir con fuerza, presintiendo algo malo. «¿Qué cosa, señor Gustavo?», pregunté, tratando de mantenerme serena, aunque mis manos ya temblaban. Él respiró hondo, como si necesitara reunir valor. «Es la grabación de la mañana en que Isabela tuvo el accidente», dijo despacio. «Recuerdo que ese día vino al taller a recoger el coche, así que revisé el video para asegurarme. Pero antes de que Isabela llegara, unas horas antes, Raúl apareció. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Raúl? ¿Qué había hecho?». El señor Gustavo continuó. Su voz se volvió más grave, llena de preocupación. Le dijo a uno de mis empleados que venía a recoger unas cosas que su esposa había olvidado en el coche. Como era un cliente habitual, el chico no sospechó nada y lo dejó entrar al taller sin problema. Pero la cámara grabó que Raúl no estaba recogiendo nada. Se agachó bajo el coche, en la rueda delantera del lado del conductor, y usó una herramienta pequeña para hacer algo. Lo hizo muy rápido, en menos de 1 minuto. Luego cerró el coche y se fue, como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, con las manos aferradas al borde de la mesa, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. «¿Y después?», susurré, con la voz temblorosa. El señor Gustavo me miró con compasión. 2 horas después, Isabela llegó. Saludó a todos con alegría, subió al coche y se fue manejando. Y ya sabe lo demás, el accidente en la pendiente al final del pueblo. Cerré los ojos, intentando contener el dolor que me quemaba el pecho. Aquel accidente le había arrebatado las piernas a mi hija, le había robado la luz de los ojos. El señor Gustavo dejó una pequeña memoria USB sobre la mesa, su voz ronca. «Hice una copia aquí. No soy policía, señora Ana, pero siento que algo no está bien. Raúl no parecía estar reparando el coche». Con la mano temblorosa toqué la memoria USB, como si fuera algo que pudiera quemarme. «Gracias, Gustavo», dije apenas en un hilo de voz. Él asintió, se levantó y me dio una palmada suave en el hombro antes de irse. «Si necesita algo, cuente conmigo», dijo, y salió, dejándome sola con la memoria y una tormenta en el alma. Subí con la USB en la mano, los pasos pesados como si cargara el peso del mundo. Isabela estaba sentada en su silla de ruedas, mirando por la ventana donde la luz del sol se filtraba entre las ramas. Me senté a su lado, tratando de mantener la voz serena. «Isabela, hija mía», comencé.
¿Recuerdas esa mañana? Cuando fuiste sola al taller a buscar el coche, Isabela se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas, como si aquel recuerdo aún doliera demasiado. Asintió, la voz entrecortada. Esa mañana Raúl llamó. Dijo que tenía una urgencia en la empresa, que no podía volver. Me pidió que fuera al taller a recoger el coche, que debía llevarlo a casa de la abuela y que él llegaría después. Su voz sonaba tan apurada, mamá. Le tomé la mano, un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras de Isabela encajaban como la última pieza de un rompecabezas que confirmaba el miedo más terrible. Esa noche, cuando Isabela ya dormía, me quedé sola en el rincón del cuarto, frente al viejo portátil que casi nunca usaba. Con las manos temblorosas, conecté la memoria USB, a punto de dejarla caer. La pantalla se iluminó y apareció la imagen borrosa de la cámara de seguridad. Reconocí enseguida la figura de Raúl, la manera en que caminaba con confianza, como si nadie pudiera sospechar de él. Le dijo algo al empleado. Esperó a que se diera la vuelta. Luego se agachó bajo el coche, herramienta en mano, moviéndose con precisión. Miró alrededor, comprobó que nadie lo veía. Se incorporó, cerró el coche y se fue. Solo un minuto, pero ese minuto cambió para siempre la vida de mi hija. Vi el video una y otra vez. Cada segundo era como una cuchillada directa al corazón. Ya no había dudas. Esto no fue un accidente. Era un plan meticulosamente calculado, una trampa para acabar con la vida de Isabela. Apreté con fuerza la memoria USB. La mezcla de rabia y dolor me quemaba por dentro, como si me consumiera viva. Los días después de ver el video que me mostró don Gustavo, traté de dejar a un lado el horror para concentrarme en cuidar de Isabela. Pero dentro de mí, la ira y la sospecha seguían ardiendo, como un fuego que nunca se apaga. Aquella mañana, el sol entraba suavemente por la ventana del taller de costura, iluminando los carretes de hilo viejo que estaba ordenando. Intentaba concentrarme, poniendo cada hilo rojo, azul y amarillo en su lugar, como si al hacerlo pudiera también ordenar mis pensamientos. Isabela estaba en su silla de ruedas junto a la ventana, bordando con manos temblorosas unas puntadas sencillas sobre un pedazo de tela. Ver su esfuerzo, la forma en que luchaba con cada movimiento pero sin rendirse, me llenaba de un dolor profundo y de un orgullo inmenso. Estaba peleando, aunque fuera con pequeños pasos, por recuperar una parte de la vida que le habían arrebatado. De pronto, el timbre de su teléfono rompió el silencio. El sonido agudo me sobresaltó. Hice caer un carrete de hilo verde al suelo. Isabela me miró con un leve gesto de duda y luego tomó el teléfono. Puso el altavoz, quizá porque todavía no tenía fuerzas para sostenerlo mucho tiempo. Una voz femenina, profesional y fría habló desde el otro lado. «Señorita Isabela Castillo, le habla una representante de la compañía de seguros Vida Segura. Llamo para confirmar algunos datos sobre la solicitud de indemnización del seguro de vida a su nombre. Su esposo, el señor Raúl Mendoza, presentó los documentos ayer». Me quedé inmóvil, como si el mundo entero hubiera dejado de girar. Isabela me miró con los ojos abiertos de par en par entre el miedo y la confusión. Negó con la cabeza, incapaz de creer lo que oía. Le hice una señal para que guardara silencio. Respiré hondo e intenté controlar el temblor en mi voz. «Disculpe, ¿qué tipo de solicitud de indemnización dice usted?», pregunté con calma forzada. «Mi hija sigue aquí, sigue viva». La voz al otro lado continuó, imperturbable. «Sí, señora, lo sabemos. Se trata de una reclamación por invalidez permanente debido a un accidente. Sin embargo, necesitamos verificar algunos datos». Sentí el corazón golpearme el pecho con fuerza. La sangre me subió a la cabeza. Una mezcla de furia y espanto me invadió. ¿Podría decirme quién figura como beneficiario principal en ese contrato?, pregunté en voz baja, casi un susurro. La mujer respondió con la misma frialdad. Según el expediente, el único beneficiario en todos los casos es el señor Raúl Mendoza, señora. Todo mi mundo se vino abajo. Miré a Isabela. Ella negaba con la cabeza,
los ojos llenos de incredulidad. No, no puede ser, murmuró con la voz rota. Le pedí que guardara silencio y respondí: gracias, la llamaré más tarde. Al colgar, sentí que las fuerzas me abandonaban. Mis piernas temblaban como si todo mi cuerpo se hubiese vaciado. Me senté junto a Isabela. Le tomé la mano, buscando las palabras adecuadas. «Isabela, ¿sabías algo de esta póliza de seguro?», le pregunté, con voz temblorosa. Ella apretó los labios, los ojos llenos de lágrimas, esforzándose por recordar. Una semana antes del accidente, susurró, Raúl trajo unos papeles. Dijo que era un seguro de vida, un regalo para nuestro futuro. Me dijo que si algo pasaba, tú estarías protegida. No leí los detalles. Solo me mostró dónde firmar. Dijo que todo ya estaba completado. Yo confié en él, mamá. Sentí que una ira estallaba dentro de mí, como un fuego que devora todo control. ¿Dijo él que la beneficiaria era yo?, pregunté, la voz temblando de rabia. Isabela asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Sí. Pensé que lo hizo por preocuparse por la familia. No esperaba. Su voz se rompió y la abracé de inmediato. La apreté como si quisiera protegerla de todo el mundo. Pero en mi interior, el dolor y la traición clamaban a gritos. Raúl no solo engañó a Isabela para que firmara el contrato, sino que también se atrevió a mentir, diciendo que yo era la beneficiaria, cuando en realidad él era quien recibiría todo. Me levanté y caminé de un lado a otro por la habitación, tratando de contener la ira. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó Isabela, con voz preocupada. Me di la vuelta y la miré a los ojos. «Voy a investigarlo a fondo, Isabela. No lo voy a dejar escapar tan fácil». Llamé a la compañía de seguros. Exigí hablar con un gerente. Después de unos minutos de espera, respondió un hombre de voz grave. Sin rodeos, pregunté por los detalles del contrato. Él confirmó que si el asegurado sufría un accidente que causara la muerte, la suma a pagar sería enorme, suficiente para cambiar una vida entera. Pero si la persona quedaba con una discapacidad permanente, la cantidad todavía sería considerable, aunque menor. Colgué, con las manos y los pies helados. Ahora entendía todo. El accidente no había sido para dejar a Isabela incapacitada. El propósito de Raúl era quitarle la vida, para así cobrar esa enorme póliza de seguro. Que Isabela siguiera viva había sido un accidente imprevisto en su cruel plan. La echó de la casa, la llamó una carga, solo porque ella había arruinado su plan. Quería deshacerse de ella, como de algo que ya no tenía valor. A la mañana siguiente, cuando apenas asomaba el alba, salí de la sastrería con el corazón pesado como una piedra. Me dirigí a la iglesia antigua en el centro del pueblo, donde las viejas paredes de piedra y los vitrales siempre parecían dar consuelo. Quería ver a Padre Esteban, el cura mayor de sonrisa amable, que había bautizado a Isabela cuando era bebé, y que también ofició la boda de ella con Raúl. Él era la única persona que sentía que podía escuchar sin juzgar, que podía ayudarme a encontrar luz en la oscuridad que me rodeaba. La iglesia estaba en silencio, solo se oían los pájaros en el pequeño jardín exterior. Entré al confesionario. Me senté en la rígida banca de madera, con la rejilla separándome de Padre Esteban. No había ido a confesar, sino a descargar el peso que oprimía mi alma. Conté todo. Desde el día en que Raúl echó a Isabela de la casa, la llamó una carga, hasta el video del taller de Gustavo, donde lo vi saboteando el auto de mi hija. Hablé de la llamada de la compañía de seguros, de la póliza de vida que Raúl había engañado a Isabela para que firmara, del cruel plan suyo para quitarle la vida por la suma gigantesca. No oculté tampoco los pensamientos oscuros que me asaltaban, las veces en que quise hacer pagar a Raúl con mis propias manos, que quisiera que sintiera el dolor que le había causado a mi hija. Las lágrimas corrían por mi rostro, mi voz temblaba, pero no me detuve. Tenía que decirlo, necesitaba que alguien comprendiera la tormenta que rugía dentro de mí. Padre Esteban escuchó sin interrumpirme, solo se oía su respiración suave detrás de la rejilla. Cuando terminé de hablar, guardó silencio un momento y luego su voz resonó, profunda y pausada. «Ana, tu dolor es legítimo. Ninguna madre podría soportar ver a su hija ser tratada así.
Pero no dejes que el odio te guíe. El odio te consumirá antes de alcanzar a tu enemigo. Deja que la justicia haga ese trabajo. La justicia es un fuego que purifica, mientras que el odio solo deja cenizas. Sus palabras fueron como agua fresca cayendo sobre mi mente encendida. Me quedé ahí, con las manos apretando el borde del vestido, sintiendo cómo una parte de mi rabia se desvanecía, dejando espacio a una nueva claridad. Él continuó con voz suave pero firme. Eres una madre fuerte, Ana. Usa esa fuerza para proteger a Isabela, para recuperar la justicia, no destruyéndote a ti misma, sino dejando que la verdad hable por ustedes. Salí de la iglesia con pasos más ligeros, como si una parte del peso se hubiera levantado de mis hombros. Las palabras del padre Esteban no borraron el dolor, pero me mostraron con claridad el camino que debía seguir. No podía dejar que la ira me guiara, ni convertirme en alguien como Raúl, cruel y egoísta. Tenía que luchar por Isabela, pero hacerlo de la manera correcta, para que ella no solo obtuviera justicia, sino también viera en su madre a una mujer fuerte y valiente. Al llegar al taller de costura, vi a Isabela sentada en su silla de ruedas, bordando una pequeña flor en un trozo de tela. Levantó la vista al oírme entrar. Sus ojos aún mostraban algo de confusión, pero brillaban más que días atrás. Me senté a su lado y tomé su mano. Isabela, tengo algo que decirte. Comencé con voz suave, pero firme. Sé que lo que enfrentamos es muy difícil, pero quiero que hagamos lo correcto. No vamos a vengarnos de Raúl a su manera. Vamos a usar la verdad, la ley, para que pague por lo que hizo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Isabela me miró con lágrimas en los ojos y luego asintió. Confío en ti, mamá, susurró con voz temblorosa, pero llena de determinación. Solo quiero que todo esto termine, mamá. Al día siguiente, Isabela y yo fuimos juntas a la oficina de la compañía de seguros en el centro del pueblo. Empujé su silla de ruedas por la calle empedrada, agradeciendo en silencio las miradas de apoyo de los vecinos que pasaban. Todos habían escuchado lo sucedido con Isabela, y aunque no dijeran nada, sabía que estaban de nuestro lado. En la oficina pedí hablar directamente con el jefe del departamento legal, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Tengo pruebas del fraude cometido por Raúl Mendoza. Quiero ver todos los documentos relacionados con la póliza de seguro de mi hija. En la sala de reuniones, fría y blanca, con olor a papel viejo, un hombre de mediana edad vestido con traje nos entregó el expediente que Raúl había presentado. Pasé las páginas una a una, con las manos temblorosas. No solo había solicitado una indemnización por la discapacidad permanente de Isabela, sino que también adjuntó un informe médico falsificado que decía que mi hija estaba en coma profundo, con mal pronóstico y posibilidad de vida vegetativa permanente. Esas palabras fueron como cuchillos clavándose en mi corazón. Isabela, sentada a mi lado, apretó los labios intentando contener las lágrimas. Le tomé la mano con fuerza, compartiendo ese dolor, dándonos valor la una a la otra. El jefe de departamento señaló una cadena de correos electrónicos entre Raúl y el empleado de la aseguradora. En uno de ellos, cuando le preguntaron por qué necesitaba el dinero con tanta urgencia, él escribió: para cubrir los gastos del hospital y prepararme para los tratamientos más costosos en el extranjero. Haré todo lo posible por salvar a mi esposa. Esa mentira descarada me hizo querer gritar. Se atrevía a fingir ser un esposo desesperado, cuando en realidad él mismo había llevado a Isabela a esa situación. Isabela apartó la mirada, los hombros le temblaban, pero no lloró. «Mamá, ¿cómo puede decir algo así?», susurró con la voz quebrada. No respondí, solo le apreté la mano, jurando en silencio que lo haría pagar por cada palabra falsa. Salimos de la oficina, con las copias impresas de esos correos fraudulentos apretadas en mi mano. Sabía que el video del taller y los documentos del seguro aún no eran suficientes para derribar a alguien tan astuto como Raúl. Buscaría la manera de negarlo todo, de inventar historias que lo cubrieran. Necesitaba saber la verdadera razón detrás de su desesperación,
¿Por qué necesitaba el dinero al punto de planear acabar con la vida de su esposa? Esa noche me senté en la pequeña habitación, bajo la luz amarillenta que caía sobre los carretes de hilo viejo. Saqué todos mis ahorros, esas monedas que había guardado durante años para emergencias. Llamé a una agencia de detectives privados de buena reputación en la ciudad grande, la misma que me había recomendado el padre Esteban. Cuando escuché la voz del hombre al otro lado de la línea, hablé con firmeza. Quiero saber todo sobre Raúl Mendoza, cada secreto, cada rincón oculto. Necesito la verdad. Las 2 semanas siguientes pasaron en un silencio tenso, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando una explosión. Vivía cada día cuidando de Isabela y trabajando en el taller de costura, pero por dentro me consumía la ansiedad. Cada timbre del teléfono, cada golpe en la puerta me hacía sobresaltar, como si la verdad terrible sobre Raúl pudiera estallar en cualquier momento. Isabela, mientras tanto, mejoraba poco a poco. Empezó a mover su silla de ruedas por el pequeño ático, desplazándose desde la mesa de corte hasta la ventana donde entraban los rayos del sol cada mañana. A veces le veía una sonrisa forzada, una chispa débil entre tanta oscuridad. Esos pequeños momentos eran mi mayor motivo para seguir adelante. Finalmente, una tarde, mientras ayudaba a Isabela con los ejercicios de fisioterapia, sonó el teléfono. Un número desconocido, pero supe enseguida que era el señor Rojas, el detective que había contratado. «Señora Ana, tenemos que vernos», dijo con voz grave y corta. «Tengo lo que usted necesita. Café La Esperanza, al borde de la carretera, a las 4 de la tarde». Colgué con el corazón acelerado, una mezcla de miedo y expectativa. Miré a Isabela, que intentaba estirar la pierna, y le dije: «Voy a salir un rato, quédate descansando. La señora Carmen está abajo en el taller. Si necesitas algo, llámala». Isabela asintió, con una mirada curiosa pero sin preguntar más. Sabía que notaba mi tensión, pero no quería cargarla con más preocupaciones. El café. La Esperanza quedaba lejos del pueblo, escondido junto a una carretera solitaria, donde solo el paso ocasional de los camiones rompía el silencio. Llegué temprano. Elegí una mesa apartada y sujeté la taza de café caliente para disimular el temblor de mis manos. El señor Rojas entró, un hombre de mediana edad con aspecto serio, vestido con un abrigo viejo, pero con ojos agudos. Dejó un grueso expediente sobre la mesa, sin rodeos, y comenzó a pasar las páginas mientras hablaba. Raúl Mendoza no solo es un empresario fracasado, empezó, con voz constante pero cargada de peso. Malversó fondos de su propia empresa para invertir en una red inmobiliaria ilegal. Pensó que ganaría millones de pesos, pero todo se vino abajo. Lo perdió todo. Reviso las copias de los pagarés que me entregó el señor Rojas. Las cifras me dejan aturdida. Raúl debía una suma enorme, no al banco, sino a la gente que el señor Rojas llamaba la mafia. El historial de movimientos bancarios mostraba que había estado transfiriendo dinero constantemente, intentando cubrir pérdidas, pero solo se hundía más. «Lo tienen acorralado», dijo el señor Rojas, empujándome un fajo de fotos tomadas desde lejos. En las imágenes, a Raúl lo aprietan 2 tipos rudos contra un callejón oscuro. Su rostro está pálido, sus ojos llenos de pánico. «Esos no juegan», continuó el señor Rojas. «Si no paga, su vida corre peligro. Necesita dinero, y lo necesita». Ya miro las fotos y siento un frío que me recorre la columna. Pero lo que hace que el corazón se me detenga es cuando el señor Rojas me empuja una grabadora pequeña. «Esta es la grabación que saqué del aparato que pusieron cerca del carro de Raúl», dice con la voz más baja. «Se grabó hace 3 días cuando fue a ver a su madre, doña Leticia». Me pongo los auriculares, las manos me tiemblan tanto que casi dejo caer el aparato. Se oye la voz de Raúl, llena de rabia y resentimiento. «Si ella ya no estuviera aquí después del accidente, todo sería más fácil. Un plan perfecto, mamá. Y ahora sigue viva, sonriendo, convertida en una deuda inútil. Me arruina todo». La voz de doña Leticia responde, dulce pero venenosa: «Vamos, hijo, lo que pasó ya pasó, hay que ingeniárselas de otra forma. Tienes que exagerar sus heridas, decir que está a punto de no sobrevivir, así el seguro paga más».
Hazle caso a tu madre. Me quito los auriculares. El alma se me enfría como el hielo. El dolor por la traición de Raúl, aunque me doliera profundamente, no se compara con el asco de oír la voz de doña Leticia, la mujer que Isabela llamaba madre con todo respeto. Ella no solo conocía el plan de Raúl, sino que además lo alentaba, lo empujaba a ir más lejos. Me quedo sentada, con la grabadora apretada en la mano, sintiendo que todo se desmorona. Señora Ana, interviene el señor Rojas, sacándome de mi ensoñación. Esto es lo que necesita, pero ¿qué piensa hacer con ello? Lo miro, con la voz rasposa. Quiero que se sepa la verdad, señor Rojas. Quiero que él y ella paguen, pero no a su manera. A la manera de la justicia. Regreso a casa ya entrada la noche, la mente en blanco, como si todas las emociones me hubieran sido succionadas. Isabela está sentada en la cama, tratando de ponerse en pie, agarrándose al borde con las manos temblorosas. Al ver lo fuerte que es, siento orgullo y dolor a la vez. Ella nota que algo en mí ha cambiado y levanta la cabeza para preguntar: «Mamá, ¿qué pasa?». Me siento junto a ella, tomo su mano, noto el calor débil de sus dedos delgados. «Isabela, encontré más de la verdad», digo, con voz firme pese al caos interior. «Raúl y doña Leticia planearon hacerte daño juntos, pero te lo prometo, no vamos a vengarnos como ellos. Vamos a sacar la verdad a la luz, para que esta sociedad los juzgue». Isabela me mira con los ojos llenos de lágrimas, pero asiente. «Confío en ti, mamá», dice, con voz baja pero decidida. «Solo quiero que estemos en paz». La abrazo, sintiendo que abrazo todo mi mundo. En el fondo sé que el camino por delante tendrá muchas pruebas, pero con estas pruebas en la mano ya tengo las armas necesarias. Una semana después del encuentro con el señor Rojas, estaba en el pequeño balcón del taller de costura, tendiendo unos retazos de tela recién lavados. Perdida en mis pensamientos, me sobresaltó un golpe suave pero decidido en la puerta del taller de abajo. Me apresuré a secarme las manos en el delantal y bajé por la escalera de madera que crujía. En la puerta había una mujer joven, vestida con un traje de oficina azul oscuro, pero su mirada estaba llena de angustia, como si llevara una carga que no podía compartir. «Hola, señora», dijo, con la voz un poco temblorosa. «Soy Lucía. Trabajé para Raúl Mendoza. ¿Puedo hablar con usted un momento?». El nombre de Raúl me puso de inmediato en guardia, pero la mirada sincera de la muchacha me calmó. «Pase», dije. Abrí más la puerta y la conduje al pequeño cuarto detrás del taller. Lucía se sentó, entrelazando las manos con fuerza, como si intentara contener sus emociones. «Renuncié hace 6 meses», comenzó, con la voz baja pero clara. «Yo era jefa de marketing en la empresa de Raúl. Sé cómo es». Titubeó, me miró como queriendo asegurarse de que no la iba a echar. Asentí, indicándole que siguiera. Lucía contó que aún mantenía contacto con algunos excompañeros y que, últimamente, se comentaba sobre el trágico accidente de Isabela y luego el rumor de que los dos se habían separado de repente. «Me sentí intranquila», dijo, con los ojos mostrando dolor. «No pude quedarme al margen cuando supe lo que Raúl había hecho. Necesitaba decírselo a usted. La invité a subir al altillo para ver a Isabela. Cuando vio a la niña apoyándose con esfuerzo en la pared, tratando de dar pasitos con el marco de apoyo, los ojos de Lucía se llenaron de compasión y de rabia al mismo tiempo. Isabela alzó la vista, algo sorprendida al ver a una extraña, pero sonrió débilmente. «Hola», dijo la niña con voz suave. Lucía bajó la mirada, como si no se atreviera a mirar a Isabela directamente. «Siento mucho lo que le pasó», dijo, con la voz quebrada. «Vine porque pensé que podría ayudar». Nos sentamos, y Lucía comenzó a contar su historia. Dijo que Raúl la había acosado y le había hecho proposiciones en varias ocasiones mientras trabajaba en la empresa. Cuando ella lo rechazó de plano, él se volvió cruel. La presionó en el trabajo, le robó ideas y se adjudicó sus logros, hasta que ella se vio obligada a renunciar. «Es un demonio con apariencia de hombre»,
dijo Lucía, la voz temblando por la ira. Intenté olvidarlo, pero al escucharlo de Isabela no pude soportar la culpa. Si hubiera hablado antes, tal vez todo habría sido distinto. Le tomé la mano a Lucía, sintiendo la sinceridad en sus palabras. No es su culpa, dije con voz suave pero firme. Pero si quiere ayudar, nos hace falta. Isabela, desde un rincón de la habitación, asintió, y su mirada se iluminó un poco. Lucía respiró hondo y dijo: Raúl va a organizar una gran fiesta en el Hotel Grand Plaza para celebrar la recuperación espectacular de la empresa tras la crisis y presentar un proyecto nuevo. Invitó a muchos socios importantes y a la prensa. Quiere mostrarse como un empresario exitoso, un hombre respetable. Se detuvo, con la mirada brillando con una idea audaz. Es el escenario perfecto para desenmascararlo. Sentí que el corazón me latía más rápido. ¿Qué quiere decir?, pregunté, con la voz algo temblorosa por la emoción. Lucía explicó que una amiga suya en el equipo organizador le había pedido revisar el video de presentación de los logros de la empresa, que se proyectaría al inicio del evento. «Puedo cambiar ese video», dijo, en voz baja pero con determinación. «Podemos usar el material del taller, las grabaciones de Raúl y de su madre, y también los documentos del fraude del seguro. Yo los editaría en un corto que lo deje al descubierto delante de todos». La idea de Lucía me hizo sentir al mismo tiempo emocionada y aterrada. Era una oportunidad para exponer la verdad, pero también una apuesta arriesgada. Si fallábamos, Raúl podría vengarse. Miré a Isabela. La niña escuchaba atentamente, con las manos aferradas al borde de su vestido. «Mamá, quiero hacerlo», dijo con voz suave pero firme. «Quiero que todos sepan la verdad. No quiero seguir viviendo con miedo». Sus palabras me dieron fuerza. «De acuerdo, Lucía», le dije mirándola a los ojos. «Lo haremos, pero debemos hacerlo con mucho cuidado». Durante toda la semana, Isabela, Lucía y yo trabajamos en secreto. Lucía traía su laptop al taller de costura y editaba el video con una precisión impresionante. Elegimos los fragmentos más claros de las cámaras de seguridad y añadimos subtítulos que explicaban las acciones de Raúl. La grabación de su conversación con doña Leticia se integró al video, cada palabra venenosa, sonando como una puñalada. Finalmente, añadimos imágenes de los documentos de deuda y los expedientes de fraude de seguros, suficientes para dejar a cualquiera sin aliento. Cada noche, cuando Isabela ya dormía, Lucía y yo revisábamos cada detalle para no cometer errores. «Señora Ana», me dijo Lucía una vez, cuando terminamos el video, «nunca había visto a una madre tan fuerte como usted». Sonreí, pero en mi interior solo pensaba en Isabela, mi única fuente de fuerza. La noche de la fiesta, Isabela y yo nos quedamos en casa, siguiendo la transmisión en vivo que Lucía nos envió. Mi corazón latía con fuerza, apretaba la mano de Isabela con tanto miedo que temía hacerle daño. La celebración comenzó en el gran salón del Hotel Grand Plaza, con luces brillantes y música suave. Raúl subió al escenario, elegante con su traje caro, hablando con voz segura sobre la resiliencia y la ética empresarial. Incluso mencionó a Isabela, la querida esposa que se recupera del accidente, con un tono tan falso que tuve que apretar los dientes. En la primera fila, doña Leticia sonreía satisfecha, como si no tuviera nada de qué avergonzarse. El maestro de ceremonias subió al escenario y anunció: «Y ahora los invitamos a ver el video sobre la historia de éxito de Mendoza Corp». Las luces se apagaron y la pantalla gigante se iluminó. Los primeros segundos mostraban el logo de la empresa y una música triunfal, mientras los aplausos llenaban el salón. Pero pronto, las imágenes cambiaron a un video en blanco y negro, borroso, de la cámara de seguridad del taller. Todo el lugar quedó en silencio. Todos contuvieron la respiración al ver a Raúl manipulando los frenos del coche. La pantalla se oscureció y luego la grabación se escuchó clara por los altavoces. Si ella ya no estuviera aquí, todo sería más fácil. Hay que fingir que las heridas son más graves. Finalmente, aparecieron en pantalla los documentos de las deudas con los prestamistas y los expedientes de fraude de seguros. Los gritos y murmullos de horror llenaron la sala. Los periodistas apuntaron sus cámaras hacia Raúl. Los flashes destellaban sin parar.
Él se quedó inmóvil unos segundos, pálido, y luego, como un animal acorralado, corrió hacia la mesa, tomó una botella de vino y la estrelló contra la pantalla. «¡Deténganlo! ¿Quién hizo esto?», gritó, su voz quebrada por el pánico. En la primera fila, doña Leticia cayó en su asiento, desmayada. El salón se volvió un caos. Gritos, llamados a los guardias, el sonido incesante de las cámaras. Abracé a Isabela. Las dos miramos en silencio la transmisión. No sentí satisfacción, solo una fría sensación de alivio. Sabía que la verdad había salido a la luz y que Raúl ya no tenía dónde esconderse. A la mañana siguiente, el escándalo en la fiesta de Raúl estalló y se extendió por todos los periódicos y noticieros. Las imágenes de él fuera de control, rompiendo una pantalla en un ataque de furia, se repetían una y otra vez en la televisión. El teléfono del taller de costura no paraba de sonar, desde vecinos curiosos hasta reporteros que querían entrevistarme, pero no contesté. No quería dejarme arrastrar por el torbellino de la opinión pública, ni escuchar comentarios ni compasión. Solo quería concentrarme en Isabela, en el camino hacia la justicia que habíamos elegido. Preparé una tetera de té de menta. El aroma familiar se esparció por el aire, como un pequeño consuelo en medio de la tormenta. Isabela estaba sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, con la mirada fija en el pequeño televisor del rincón. El noticiero retransmitía las escenas del caos de la noche anterior, y la voz del presentador sonaba emocionada. El escándalo en el Hotel Grand Plaza ha revelado el verdadero rostro del empresario Raúl Mendoza. Isabela no dijo nada, solo apretó con fuerza el borde de su blusa, con una determinación en los ojos que no le había visto desde el accidente. Coloqué una taza de té caliente frente a ella y sonreí suavemente. «¿Quieres que apague la televisión?», le pregunté. Isabela negó con la cabeza y respondió en voz baja, pero firme. «No, mamá. Quiero verlo. Quiero saber qué dicen». Al mirarla, sentí una especie de alivio frío recorriéndome el pecho. No era satisfacción por ver a Raúl expuesto, sino la certeza de que todo empezaba a encaminarse. Él mismo había cavado su tumba, y la verdad, como el fuego del que hablaba el padre Esteban, estaba empezando a purificarlo todo. Me levanté y me puse el vestido negro más elegante que tenía, aquel que había confeccionado para una fiesta muchos años atrás y que ahora tenía otro significado. Reuní todas las pruebas: la memoria USB original de don Gustavo, el grueso expediente del detective Rojas y las copias de los correos electrónicos fraudulentos de la aseguradora. Las guardé con cuidado en un maletín de cuero viejo, el que había usado mi difunto esposo. «Voy a salir un momento, volveré pronto», le dije a Isabela con voz serena, aunque el corazón me latía con fuerza. Ella asintió, con una mirada que decía que confiaba plenamente en mí. Salí del taller de costura y caminé directamente hacia la oficina central de investigación del pueblo. Las calles estaban más llenas de lo habitual y las miradas curiosas de la gente me hacían sentir observada. Pero levanté la cabeza y seguí caminando con la firmeza de una madre que lucha por su hija. Gracias al impacto del escándalo, me permitieron ver directamente al jefe de investigaciones, el señor Morales. Un hombre mayor de mirada aguda, pero llena de comprensión. Ya había visto las noticias y sabía lo ocurrido en la fiesta. Cuando entré en su oficina, se levantó, me estrechó la mano y dijo: «Señora Ana, lamento mucho lo que ha tenido que pasar su familia. Cuénteme todo». Me senté, respiré hondo y comencé a relatarlo todo. Le hablé del día en que Raúl echó a Isabela de casa, del video del taller mecánico que mostraba cómo él manipulaba los frenos del coche, del contrato del seguro lleno de mentiras descaradas y de la grabación entre él y doña Leticia, donde planeaban falsificar las lesiones de mi hija. Hablé con claridad, sin dejarme dominar por la emoción, aunque cada palabra era como una herida que volvía a abrirse. Al terminar, coloqué el maletín sobre la mesa y lo empujé hacia él. «Aquí está toda la evidencia», dije con voz baja pero firme. «Quiero justicia para mi hija». El señor Morales pasó las páginas del expediente, examinó el USB y los correos electrónicos impresos. Asintió con la cabeza, con una mirada severa. «Procederemos a la verificación de inmediato», dijo.
y he ordenado la detención preventiva de Raúl Mendoza para una investigación urgente. Hizo bien en traerme todo esto, asentí, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Este era solo el primer paso, pero sabía que iba por el camino correcto. Esa tarde regresé al taller de costura y empecé a limpiar los estantes de telas para mantener mis manos ocupadas. Isabela estaba practicando bordado. Sus manos ya eran más hábiles que antes, aunque aún temblaban un poco. La miré, y una mezcla de orgullo y dolor me llenó el pecho. Mientras estaba concentrada en el trabajo, escuché un coche detenerse frente a la puerta. A través de la ventana vi un auto lujoso, brillante, que no encajaba en lo más mínimo con nuestra pequeña calle. El corazón se me encogió cuando vi a doña Leticia bajarse. Su rostro demacrado parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Llevaba una bata de seda, pero sus ojos asustados y sus manos temblorosas traicionaban aquella apariencia elegante. No entró en el taller. De pronto se arrodilló frente al umbral, con las lágrimas corriendo por su rostro maquillado. «Ana, Isabela», sollozó con la voz quebrada. «Les ruego, por favor, perdonen a Raúl. Mi hijo solo actuó por un impulso». Sus palabras me dejaron helada. Una oleada de ira me recorrió el cuerpo. ¿Impulso? ¿A un plan para quitarle la vida a mi hija lo llamaba impulso? Quise gritarle en la cara, preguntarle cómo había podido ser cómplice de semejante crimen, pero di un paso atrás, dejándole espacio a Isabela. Mi hija, en su silla de ruedas, avanzó lentamente hacia la puerta. Me quedé detrás, lista para sostenerla si era necesario, pero su mirada me dijo que quería enfrentarlo por sí misma. Miró directamente a doña Leticia, su antigua suegra, a quien alguna vez había respetado y querido. Su voz sonó firme, sin temblar, serena pero cortante. Una persona impulsiva nunca podría trazar un plan tan calculado y cruel, señora. Él quería que yo desapareciera. Presentaré una demanda de divorcio unilateral y estoy lista para enfrentarlo en el tribunal. Las palabras de Isabela fueron como un cuchillo afilado, cortando de raíz cualquier ilusión en doña Leticia. Ella abrió la boca, queriendo decir algo, pero solo rompió en un llanto desgarrador, cubriéndose el rostro con las manos. Isabela maniobró la silla hacia adentro, despacio pero con determinación. Cerré suavemente la puerta de madera, sin volver a mirar atrás. Afuera comenzó a caer un aguacero repentino, y el sonido de la lluvia cubrió los sollozos de doña Leticia. Me quedé allí, con la mano en el pomo, sintiendo que un capítulo doloroso de nuestras vidas acababa de cerrarse. Me giré hacia Isabela, que miraba por la ventana con una expresión tranquila pero firme. «Lo hiciste muy bien», le susurré, sentándome a su lado. «Estoy orgullosa de ti». El día del juicio amaneció con un cielo gris y nubes pesadas que parecían aplastar todo el pueblo. Me paré frente al taller, arreglando mi viejo abrigo, intentando conservar la calma exterior. Hoy era el día en que enfrentaríamos a Raúl, el día de mirar de frente la verdad y la justicia por la que tanto había luchado para Isabela. Miré a mi hija, sentada en su silla de ruedas, las manos apretando el borde de su falda, los ojos decididos pero aún con un leve rastro de miedo. «¿Estás lista?», le pregunté con voz suave. Isabela asintió y sonrió débilmente. «Estoy lista, mamá. Lo superaremos». Sus palabras me dieron fuerza, y tomé con firmeza las empuñaduras de la silla para empujarla hacia adelante. Frente al tribunal, una multitud de periodistas y curiosos se había reunido. El sonido de las cámaras y las preguntas insistentes me hacían sentir asfixiada. Por suerte, algunos vecinos amables, doña Carmen de la panadería y don José de la tienda de abarrotes, vinieron a ayudarme a llevar a Isabela entre la multitud. Empujaron su silla de ruedas por las escaleras sin decir mucho, solo me dieron unas palmaditas en el hombro, como queriendo darme ánimo. Asentí agradecida, con el corazón lleno de emoción. En los días más oscuros, fueron las personas a nuestro alrededor quienes se convirtieron en el verdadero apoyo para nosotras. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era frío y solemne. La luz que entraba por las altas ventanas caía sobre el suelo de mármol, formando franjas pálidas.
Me senté en la primera fila, reservada para los testigos, sosteniendo con fuerza la mano helada de Isabela. Ella no dijo nada, solo apretó mi mano, como buscando un poco de consuelo. Al otro lado de la sala, Raúl estaba sentado junto a su abogado, demacrado y hundido. El traje caro que alguna vez le quedaba perfecto ahora le colgaba del cuerpo frágil. No levantaba la vista. Su mirada estaba clavada en la mesa, como si quisiera escapar de todo. Unos asientos más atrás, doña Leticia se encontraba con el rostro vacío, los ojos hinchados de tanto llorar. Al mirarla, no sentí compasión, solo una extraña sensación de vacío, como si las personas que alguna vez fueron la familia de Isabela ya no fueran más que sombras lejanas. El juicio comenzó. El fiscal, un hombre de mediana edad con voz firme y cortante, se levantó y abrió con una acusación contundente. Las acciones de Raúl Mendoza representan la más alta traición a la confianza y al amor. No solo planeó acabar con la vida de su esposa, sino que usó su cariño y su fe para obtener beneficios personales. Sus palabras sonaron como martillazos, retumbando en la sala silenciosa. Sentí que Isabela apretaba mi mano con más fuerza, pero no apartó la vista. Sus ojos estaban fijos en el fiscal, como si quisiera fortalecer cada una de sus palabras. Las pruebas fueron presentadas una a una. Cuando se proyectó el video del taller de don Gustavo en la pantalla grande, un murmullo de horror recorrió la sala. Las imágenes mostraban a Raúl manipulando los frenos del coche con una expresión fría y calculadora. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El abogado defensor de Raúl bajó la cabeza, incapaz de levantarla, como si él mismo supiera que no había justificación posible. Luego, reprodujeron la grabación de la conversación entre Raúl y doña Leticia. La voz venenosa de ella. «Tienes que fingir que las heridas son más graves», resonó por toda la sala. Leticia rompió en llanto, pero nadie mostró compasión. Los correos de fraude al seguro, los documentos financieros y los préstamos con usureros fueron leídos en voz alta, cada palabra desenmascarando las intenciones miserables de Raúl. Lo miré. Tenía la cabeza agachada, las manos temblorosas cubriéndose el rostro, incapaz de soportar la verdad que se revelaba. Cuando llegó el turno de Isabela, pensé que dejaría que el fiscal hablara por ella, como habíamos planeado. Pero de pronto levantó la mano y dijo con voz suave pero firme: «Señor juez, quiero hablar por mí misma». Me quedé helada, mirando cómo se adelantaba en su silla de ruedas hasta el estrado. La sala quedó en silencio absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Isabela levantó la cabeza y con voz tranquila y clara, habló como si todo el dolor se hubiera transformado en fuerza. «Raúl me engañó para que firmara el contrato del seguro», comenzó, sin apartar los ojos del juez. «Dijo que era por nuestro futuro, por mi madre. Yo le creí. La mañana del accidente me llamó, me pidió que fuera al taller a recoger el coche porque él estaba ocupado en la empresa. Le hice caso, y entonces todo cambió para siempre». Isabela no lloró, no acusó, solo relató los hechos, pero aquella calma suya pesaba más que cualquier palabra de reproche. Yo estaba sentada allí, con las lágrimas cayendo en silencio por mis mejillas, no por dolor, sino por orgullo. Mi niña, a pesar de todo lo que había perdido, seguía siendo tan fuerte. Cuando Isabela terminó, la sala entera quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido del secretario del tribunal escribiendo su declaración. El abogado defensor de Raúl se levantó, pero solo pronunció una frase, con voz apagada: «No tenemos nada que argumentar». La jueza, una mujer mayor con mirada severa pero llena de humanidad, miró directamente a Raúl. «Acusado Raúl Mendoza», dijo, con una voz que sonó como una sentencia imposible de refutar. No solo intentó asesinar intencionalmente a su esposa, sino que también le arrebató su dignidad, su futuro y su confianza. Ese es un crimen imperdonable. Hizo una pausa, miró hacia doña Leticia y continuó. Doña Leticia, en calidad de cómplice, ayudó a encubrir este crimen, causando un sufrimiento incalculable. Golpeó el mazo y proclamó con firmeza: Raúl Mendoza, culpable de intento de homicidio,
fraude de seguros e inversiones ilegales, condenado a 25 años de prisión. Doña Leticia, cómplice, condenada a 10 años de prisión. La sala entera pareció exhalar aliviada. El murmullo volvió a llenar el aire, pero yo solo podía oír los latidos de mi propio corazón. La jueza añadió: el tribunal también aprueba oficialmente la solicitud de divorcio unilateral de la señora Isabela Castillo, dando por terminada toda relación legal entre ella y el acusado Raúl Mendoza. Tomé la mano de Isabela y sentí el calor que emanaba de sus dedos delgados. Lo habíamos logrado. La justicia había hablado. Cuando la policía esposó a Raúl y lo llevó, él se detuvo de pronto y giró la cabeza para mirarme. En su mirada ya no había arrogancia ni odio, solo un vacío aterrador, como si dentro de él no quedara nada. Yo lo miré de vuelta, no con ojos de victoria, sino con serenidad. Ya no había rencor ni dolor, solo un final. Doña Leticia, conducida después, no dijo palabra alguna. Bajó la cabeza y caminó con pasos pesados. Empujé la silla de ruedas de Isabela fuera de la sala, dejando atrás el aire denso y las miradas curiosas. Afuera, la lluvia había cesado y el cielo gris empezaba a dejar pasar unos tímidos rayos de sol. Isabela levantó la vista, respiró hondo y me dijo: «Mamá, lo logramos, ¿verdad?». Sonreí y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz verdadera. «Así es, hija mía», respondí con la voz entrecortada. «Lo logramos». 6 meses después del juicio, la luz cálida del sol se filtraba por la ventana del taller, iluminando los rollos de tela perfectamente ordenados en los estantes. El sonido constante de las máquinas de coser se mezclaba con las risas y las conversaciones, reemplazando por completo la humedad y la tristeza de antes. El pequeño altillo, que alguna vez fue nuestro refugio improvisado, ahora estaba lleno de vida. Me quedé de pie en un rincón, limpiando suavemente una vieja máquina de coser, mientras una sensación de paz me inundaba el alma, una paz que nunca creí volver a sentir. Isabela, con la ayuda de un andador, avanzaba lentamente desde la mesa de corte hasta su propia máquina. Sus pasos, aunque aún lentos y pesados, eran sorprendentemente firmes. Sus manos, que antes temblaban al sostener una aguja, ahora se movían con destreza, pasando el hilo y cosiendo puntadas seguras y precisas. Cada vez que la veía concentrarse frente a una tela, notaba una chispa en sus ojos, no el brillo radiante de antaño, sino una luz tranquila, una fortaleza silenciosa, como una pequeña llama que se niega a apagarse. «Mamá, creo que a esta blusa le quedaría bien un borde de encaje en el cuello», dijo Isabela con voz suave pero segura. Sonreí y asentí. «Buena idea, hija, hazlo, confío en ti». Trabajamos juntas para renovar el taller de costura y convertirlo en un lugar completamente nuevo. Las paredes viejas fueron pintadas de color crema claro, lo que hizo que la habitación pareciera más amplia. Coloqué pequeñas macetas en el rincón de la ventana, donde entraba la luz del sol y hacía brillar las hojas. Frente al taller, colocamos un nuevo cartel de madera con las palabras «Taller de Costura Esperanza», grabadas con letras delicadas. Ese nombre no fue una idea al azar. Era una promesa entre Isabela y yo de que no permitiríamos que el pasado oscuro definiera nuestro futuro. Cada puntada, cada hilo en este taller lleva una historia de sanación y renacimiento. La buena noticia corrió rápido. Nuestra historia, después del juicio, se extendió por todo el pueblo y más allá. Los artículos de los periódicos, los reportajes de televisión y los murmullos en el vecindario convirtieron a mi hija y a mí en un símbolo de fortaleza. Pero lo que más me conmovió no fueron los elogios, sino las mujeres que comenzaron a llegar al taller. No venían solo a aprender un oficio, sino a encontrar un lugar seguro, un sitio donde sanar sus propias heridas. Margarita, una madre soltera con la tristeza siempre reflejada en sus ojos, había huido de casa tras sufrir años de maltrato. Araceli, una joven de solo 18 años, tenía una discapacidad en la pierna tras un accidente de moto, pero siempre sonreía al tener una aguja en la mano. Carmen, una mujer mayor abandonada por sus propios hijos,
encontró alegría al sentarse con las demás, contando sus historias mientras cosía pañuelos. Ellas llamaban al taller hogar, y para mí, ese era el regalo más valioso. Una mañana, mientras enseñaba a Margarita a coser el borde de un vestido, un grupo de personas de la televisora local apareció inesperadamente en la puerta. Habían venido a grabar un programa sobre historias inspiradoras y querían entrevistar a Isabela. Me preocupó un poco que recordar el pasado pudiera lastimarla, pero Isabela solo sonrió y asintió. «Mamá, quiero hacerlo. Quiero que la gente sepa que sí se puede salir adelante». Me aparté a un lado, mirándola prepararse, con el corazón lleno de orgullo y nerviosismo. La entrevista se realizó allí mismo, en el taller. Isabela estaba sentada en una silla, rodeada de mujeres concentradas en su trabajo, y el sonido de las máquinas de coser creaba una melodía suave. La periodista, una mujer joven con voz cálida, le preguntó: «Isabela, después de todo lo que pasó, la traición, el accidente y los días más oscuros, ¿qué fue lo que te ayudó a seguir adelante y reconstruir tu vida con tanta fuerza?» El taller entero guardó silencio. Todas las miradas se dirigieron a Isabela. Ella miró por la ventana, donde la luz del sol bailaba sobre los hilos de colores, y sonrió, una sonrisa sincera, tranquila, como si todo el dolor se hubiera disuelto. «Me di cuenta», dijo con voz firme y llena de vida, «de que hay tormentas que no llegan para destruirnos, sino para limpiar el camino. Nos enseñan a reconstruir nuestra vida, más fuerte y con más sentido. Tengo a mi madre, a mis nuevas amigas aquí, y a mí misma. Eso es suficiente». Las palabras de Isabela fueron como una brisa suave que recorrió toda la sala. Margarita se secó las lágrimas, Araceli sonrió radiante y Carmen aplaudió, riendo. «¡Esa es nuestra chica!». Yo, desde el rincón del taller, observaba a mi hija en silencio, con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero con el corazón en paz. Las palabras de Isabela no eran solo para la periodista, sino para todas las personas presentes y también para mí. Me recordaron que, aunque hayamos pasado por los días más oscuros, la luz siempre está ahí, solo tenemos que atrevernos a buscarla. Después de la entrevista, el taller de costura se volvió aún más animado. Muchas otras mujeres comenzaron a llegar, trayendo consigo sus propias historias. Había días en que el taller estaba lleno de risas, de conversaciones y también de lágrimas compartidas. No solo confeccionábamos ropa, sino que también cosíamos los pedazos rotos de nuestras vidas, puntada a puntada, hilo a hilo. Isabela, con su fortaleza, se había convertido en una fuente de inspiración para todas. Aquella niña que alguna vez fue llamada una carga, ahora era el apoyo de muchos corazones. Cada vez que la veía enseñarle a la señora Araceli cómo hacer el dobladillo de una blusa o tomar la mano de la señora Margarita mientras ella hablaba de sus días de dolor, sentía que mi propio corazón se sanaba un poco más. Una tarde, mientras la luz dorada del sol entraba por la ventana, me quedé en el balcón mirando hacia la calle pequeña. Los vecinos pasaban, saludaban con la mano y sonreían al mencionar el taller de la esperanza. Me giré y vi a Isabela riendo con doña Carmen, sus manos moviéndose con destreza sobre la máquina de coser. Nuestra historia, que alguna vez fue una tragedia de traición y dolor, se había convertido en una prueba de que incluso cuando la vida nos empuja al abismo, aún podemos levantarnos y remendar la esperanza con los pedazos rotos. Después de todo lo que vivimos, comprendí que la justicia no solo viene de los fallos de un tribunal, sino también del valor que habita en el corazón de cada persona. Antes pensaba que la venganza era la única forma de proteger a mi hija, pero descubrí que la verdadera fuerza está en enfrentar la verdad, en atreverse a caminar entre el dolor sin dejar que el odio nos consuma. La vida puede ser cruel, las personas pueden traicionar, pero cuando elegimos levantarnos y defender lo correcto, la oscuridad no puede vencer. Quiero que todos entiendan que, aunque nos traicionen o nos hieran profundamente, siempre podemos encontrar la luz, no a través del rencor, sino mediante el coraje y la fe en la verdad. Porque solo cuando perdonamos el pasado, la justicia se vuelve completa y el corazón encuentra paz.
La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.